Vamos a hablar hoy de energías renovables, pero en particular vamos a hablar de la energía marina. Primero que todo, antes de hablar de las energías marinas, renovables, etcétera, vamos a tratar, entendamos por qué estamos hablando de energías, ¿sí? Realmente existe un reto energético actualmente. Nosotros vivimos en un planeta que no crece. El planeta tiene un tamaño y no va a crecer de ahí. Sin embargo, la población dentro de este planeta sí está creciendo, ¿cierto? En el 2015 éramos más o menos 7 billones de personas y se pronostica que para el 2100 vamos a ser más o menos 10 billones de personas. Todas estas personas necesitan usar energía. Y energías, hay diferentes tipos de energía. Tal vez una de las que conocemos más fácil es la energía eléctrica, ¿cierto? Necesitamos energía eléctrica para ver la televisión, ver Netflix, para mirar los computadores. Necesitamos energía eléctrica para cocinar nuestra comida, bañarnos con agüita caliente, etcétera, ¿sí? Y pues mientras más gente haya en el planeta, más energía se va a necesitar. Entonces, mientras que en el 2015 el consumo de energía mundial era 500 exajoules. Joules es la medida de energía que generalmente con la que realmente se describe pues los cálculos de energía, aunque hay otras unidades de medida. Para el 2100 esta cantidad de energía se pronostica que va a ser el doble, se va a necesitar el doble de energía, ¿sí? Entonces la pregunta es, tenemos un planeta que no crece, la población crece, se va a necesitar más energía, ¿y de dónde va a salir esta energía? ¿Sí? Actualmente sabemos que la mayoría de la energía que estamos utilizando, aunque no es, digamos la mayoría, pero no la única forma, son los combustibles fósiles. Es decir, el petróleo, el carbón. Muchas de las plantas eléctricas que producen energía eléctrica la producen a través del carbón y a través del petróleo o el gas, ¿sí? Y hasta ahora, pues, nos ha funcionado muy bien. Pero los combustibles fósiles tienen dos problemitas particulares. Uno, que se van a acabar algún día, ¿sí? Nosotros estamos buscando petróleo y gas y vamos encontrando petróleo y gas, pero es claro que cada vez encontramos menos, cada vez es más difícil encontrarlo, cada vez es más difícil extraerlo, tanto el petróleo como el gas. Lo mismo para el carbón. Entonces sabemos que en un futuro no vamos a contar con estas fuentes de energía, ¿sí? Ahora, hay un segundo problema, y es lo que me imagino que ya a ustedes saben, que es el problema del calentamiento global, ¿sí? La Tierra se está calentando. Y que se caliente la Tierra no es realmente el problema, porque la Tierra, digamos, en las diferentes eras geológicas se ha calentado, enfriado, etcétera. El problema es que se ha descubierto una correlación directa entre el calentamiento de la Tierra actual y la actividad humana, en particular a través de la emisión de gases de invernadero y emisiones de CO2, gas carbónico. ¿Y de dónde viene este CO2? La mayoría de este CO2, ¿de dónde viene? Del uso de los combustibles fósiles, como el gas, como el petróleo, como el carbón. Entonces tenemos dos problemas. Uno, los combustibles fósiles se van a acabar. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la energía? Y dos, aunque no se acabaran, esos combustibles fósiles, el uso de esos combustibles fósiles está generando una cantidad de gases en la atmósfera que está contribuyendo, o es el principal, digamos, culpable de
del calentamiento global. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer como, digamos, como especie humana? Tratar de parar el calentamiento global. ¿Cómo lo vamos a parar? Pues tratar de parar el principal culpable del calentamiento global, que son las emisiones de gas carbónico y de gases de invernadero, de efecto invernadero. Eso quiere decir que, en teoría, deberíamos dejar de utilizar los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas. Pero en este momento es un mal necesario, porque si los dejamos de usar, pues no tenemos la energía suficiente para nuestras actividades diarias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la respuesta es: hay que buscar energías alternativas, otros tipos de energía. Otros tipos de energía que, primero, cuando se use esa energía, no genere gases que contribuyan al calentamiento global. Y no solo el calentamiento global, también obviamente a la polución. Lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Medellín y en muchas ciudades del mundo, el famoso pico y placa, en parte es no solamente por el tráfico, pero es por la cantidad de contaminantes que los autos que están, ¿cierto?, siendo manejados, pues que se manejan y que son de gasolina. Eso está generando todos estos gases que, además del calentamiento global en general, pues de una manera más directa, más rápida, nos está afectando en cuanto a la contaminación. Bueno, entonces, de nuevo, la idea es dejar de utilizar estos combustibles fósiles y buscar alternativas. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Hay varias, y lo más importante es que estas alternativas sean lo que llamamos energías verdes o energías limpias, es decir, que no generen emisiones de gases a la atmósfera, por lo menos no de gases que nos afecten. Entonces, ¿cuál es la realidad actual? El mundo necesita energía y cada vez vamos a necesitar más energía. El mundo necesita una energía que sea libre del CO2, del carbono, ¿sí? Necesitamos reducir entonces el uso de los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón. Y tenemos que buscar energías que sean libres de carbón y que nos puedan a la vez generar la suficiente energía que necesitamos ahora y vamos a necesitar en el futuro. Entonces, existen unas energías alternativas, también se llaman energías renovables. ¿Por qué se llaman energías renovables? Porque, a diferencia del carbón y del petróleo, como ya les expliqué, estos se van a acabar. Vamos a terminar, va a llegar un momento en que no va a haber carbón, no va a haber petróleo para usar. Entonces, existen otros elementos en la Tierra, digamos en el planeta, de los cuales podemos extraer energía, y son elementos que no se van a acabar, siempre se están renovando. Tenemos, por ejemplo, la energía eólica, ¿sí?, o del viento. Tenemos la energía del sol que podemos utilizar. Tenemos la energía del agua que podemos utilizar en hidroeléctricas. Y hoy les voy a hablar de las energías marinas, del mar. Entonces tenemos el viento, el sol y el mar. Ninguno de esos tres elementos se van a acabar, por lo menos en un futuro muy cercano, ¿sí? Y son elementos, los vientos, el sol, el mar, siempre se están renovando, siempre los vamos a tener, siempre los podríamos usar. Entonces, hoy les voy a hablar de las energías que se pueden sacar del mar. Ahora,
hay diferentes tipos de energías, ¿sí? Tenemos energía, la comida es un tipo de energía, por ejemplo. La bandeja paisa es un tipo de energía. Otro tipo de energía es la energía, por ejemplo, que se encuentra de movimiento, la energía cinética, la energía potencial, ¿sí? Cuando ustedes caminan, ustedes están usando energía. Cuando ustedes lanzan una pelota, están utilizando una energía cinética para realizar un trabajo que es lanzar esa pelota. Pero la energía de la que vamos a hablar hoy más que todo es de la energía eléctrica, que finalmente es tal vez lo que más relacionamos con energía, es la electricidad. Entonces hoy vamos a ver cómo las aguas del mar nos pueden ayudar a generar electricidad. Voy a hacer un paréntesis aquí y quiero que me digan, ¿me están entendiendo? ¿El sonido está bien? Todo está muy claro, Pablo. Perfecto. Bueno, la velocidad más o menos bien también. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces antes de hablar de la energía marina, vamos a hablar muy brevemente de cómo se genera la electricidad, ¿sí? Que esto es la base para poder entender entonces lo que vamos a ver en cuanto a tecnologías marinas. Entonces, por allá en 1831, un señor, Michael Faraday, hizo un experimento. Él cogió una rosquita, una dona de cables, envolvió como en una dona unos cables, sí, un cable, digamos, de cobre en ese momento. Y pasó un imán a través por dentro de la dona, ¿sí? Y se dio cuenta que haciendo eso, él generaba una corriente eléctrica en ese cable que estaba enroscado. Ahora, se puede hacer lo contrario y a la izquierda de esta diapositiva lo que tenemos es un imán, de hecho 2 imanes, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es mover, entre esos 2 imanes se genera un campo magnético y lo que estamos haciendo es moviendo un conductor, que puede ser un alambre de cobre, por ejemplo, de derecha a izquierda o a través de ese campo magnético, y eso genera un voltaje, y que el voltaje viene siendo como esa fuerza, se llama una fuerza electromotriz, ¿sí? Que causa que haya un fluido de corriente. Entonces, veamos eso aquí otra vez. Aquí tenemos un imán, ¿sí? Tenemos en la parte, el norte y el sur del imán, los 2 polos. Tenemos aquí, ¿pueden ver también mi cursor o no? Sí, Pablo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un cable, digamos, ¿sí? Puede ser de cobre, un material conductor. Entonces, este imán genera entre ambos polos, entre los 2 imanes de hecho, se genera un campo magnético, y si rotamos, digamos, en el sentido de la manecilla del reloj, por ejemplo, si rotamos ese cable que ven aquí azul y rojo, eso nos va a generar una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es un generador de energía? Un generador de energía es básicamente un aparatico que convierte una energía mecánica, que es la energía mecánica o de movimiento, de rotar circularmente ese cable,
o sí, digamos ese cable, más que un cable es como un loop aquí, y rotándolo en ese campo magnético que generan los imanes, se genera la energía. Entonces, un generador de energía tiene dos partes básicas. Tiene algo que se llama un rotor, que es la parte que rota, se lo imaginan ustedes, y tiene una parte, se llama stator, que es una parte permanente, son los magnetos o los imanes. Y así es como, en términos muy simples, se genera la energía. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que voy a hablar? Si ustedes miran este dibujito aquí abajo, ustedes se van a dar cuenta que aquí tenemos un eje axial, ¿sí?, que rota. Aquí dentro del eje, este sería la parte fija donde están los imanes, ¿sí? Aquí adentro, que no se ve en el dibujo, pero se pueden imaginar ese conductor de cobre, digámoslo así. Cuando esto rota dentro de estos imanes, se genera una energía eléctrica que ya va hacia que es lo que vamos a utilizar nosotros realmente. Ahora, ¿cómo hacemos que esto rote? ¿Cómo hacemos que este eje axial rote? ¿Sí? Pues aquí le ponemos una turbina, una hélice como una de avión, por ejemplo. Imagínense la hélice de un avión, ¿sí? Y vamos a hacer que esa hélice se mueva. Cuando esta hélice se mueve, mueve este eje axial, que mueve a su vez el conductor dentro del campo magnético que generan estos imanes, y se genera la energía. ¿Y cómo vamos a hacer que se mueva esta turbina? Hay varias formas de hacerlo. Soplándola, es decir, con viento. Esa sería la energía eólica. Estaríamos utilizando la fuerza del viento para generar energía. Pero también se puede hacer con agua, ¿sí? Estaríamos utilizando, si le ponemos a esto un chorro de agua, imagínense echando, que esto fuera una manguera, si le ponemos un chorro de agua a esto, entonces el agua también va a mover esta turbina, que va a mover este eje, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que les acabo de explicar es para que más o menos entendamos lo que vamos a ver en términos de cómo es que el agua del mar, o incluso de los lagos, se puede utilizar para generar electricidad. El mismo principio se utiliza con la energía del viento. ¿Cómo es posible que utilicemos el viento para generar electricidad? Realmente lo que estamos haciendo es utilizar el movimiento del viento para mover una turbina que va a mover un eje que tiene un conductor dentro de unos imanes y va a generar electricidad. Y hoy nos vamos a enfocar en ese mismo principio, pero en vez de viento, vamos a ver agua. Bueno, entonces, en cuanto a energías marinas se refiere, vamos a hacer uso de dos cosas, principalmente, una, las olas y las corrientes marinas. Miren que ambas implican un movimiento. Las olas implican un movimiento generalmente de arriba hacia abajo. Cuando ustedes se meten al mar, por ejemplo, y dejan que las olas las mueva, ustedes se dan cuenta que se mueven hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y las corrientes, pues usted la ven en los ríos. En este caso vamos a hablar de las corrientes marinas. También implican un movimiento digamos, en extensión, ¿sí? De un sitio para otro. Desafortunadamente, por ejemplo, mucha gente tiene accidentes en el mar porque los coge una corriente marina y se los lleva a otra parte. Entonces, la energía renovable del mar utiliza las olas, o digamos mejor que nosotros, como seres humanos, podemos sacar la energía marina de las olas y de las corrientes. Vamos a hablar primero entonces de las olas. ¿Qué pasa con las olas? A ver, muy brevemente, ¿cómo se forma una ola?
en el mar. Realmente la forma el viento, ¿cierto? El viento sopla en la superficie marina, esto genera las olas. Mientras más viento haya y más, digamos, tiempo el viento ejerza una fuerza sobre la superficie marina, pues más olas hay y más grandes se pueden convertir esas olas. Es decir, que con el tiempo o con la distancia, las olas aumentan de tamaño, ¿sí? Y mientras más tamaño tienen, más energía están absorbiendo. Y finalmente, cuando las olas llegan ya a una zona somera o poco profunda o la playa, pues ahí es donde realmente se pierde la energía. Ahí ya la ola se quiebra, ahí es cuando empezamos a ver la espuma, y esa es, digamos, la parte de la ola con la que nosotros jugamos cuando estamos en vacaciones. Pero esa es la parte de la ola que realmente no vamos a utilizar, ¿sí? Esa es la parte de la ola que tiene más bien poca energía. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar olas, digamos, que están más en mar abierto. Bueno, entonces, ¿por qué utilizar la energía de las olas? En general, la energía marina. Bueno, ya discutimos en términos generales la situación de tener energía renovable. Las olas las podemos utilizar de aquí hasta el fin del mundo, cosa que no podemos hacer con el petróleo, o el gas o el carbón. Pero es muy interesante, lo que es muy importante entender también es que las olas tienen, por la densidad del agua, tienen una densidad energética muy grande, más que la del viento. El viento es mucho menos denso. El oleaje generalmente no varía mucho. Es decir, la energía que se encuentra en las olas es muy constante. Claro que varía dependiendo del sitio geográfico en el mundo del que estemos hablando, digamos de la estación, verano, invierno. Pero en una escala de tiempo pequeña y geográfica pequeña, no varía mucho la energía. Como les mencioné, aquí pueden ver que la energía contenida en las olas es 1000 veces, la energía cinética en las olas es 1000 veces mayor que la del viento. Y esto es básicamente por la densidad, ¿sí? Y yo creo que ustedes se pueden dar cuenta de eso con un experimento muy sencillo. Es, si ustedes separan, digamos, es decir, a ustedes los mueve más fácil una ola que el viento, ¿sí? Digamos que la misma fuerza de una ola las puede empujar mucho más que la misma fuerza que puede ejercer el viento. De nuevo, por la densidad de la ola, del agua. Lo otro que es muy importante es que las olas hay las 24 horas del día, ¿sí? Olas hay las 24 horas del día. Viento no tanto, puede dejar de hacer viento. Bueno, podemos argumentar que las olas, la energía pueden ser mayores o menores, pero en general en los sitios donde se buscan los proyectos para energía marina, son sitios donde las olas son constantes. La energía solar, por ejemplo, no hablamos mucho de ella, bueno, porque no es el caso para la presentación, pero la energía solar solo se genera en el día. En la noche no hay energía solar, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una limitación de la energía solar que es muy utilizada actualmente. Entonces, ¿cuáles son las mejores locaciones para encontrar esta energía del mar? Y seguimos hablando de las olas en este momento. Es en mar abierto. De nuevo, como les expliqué, la ola cuando ya llega
a las zonas poco profundas o cercanas a la costa, pues el mismo suelo marino se encarga de romper la ola y disipar la energía, ¿sí? Entonces es relativamente poca la energía que se encuentra en esos puntos. En mar abierto, las olas son muy fuertes, lo que conlleva a tener una energía muy, muy alta. Entonces, este tipo de proyectos los van a ver generalmente, o se deberían ver generalmente, en mar abierto. No es siempre el caso y les voy a mostrar un par de ejemplos. ¿Por qué no es siempre el caso? Porque aunque idealmente las mayores energías están en mar abierto, ustedes se imaginan que acceder a esas zonas es mucho más difícil que acceder digamos, a una playa o a una zona costera. Entonces aquí hay que digamos, sopesar las condiciones cercanas a una zona costera versus tener menos energía a una zona mucho más lejana en el medio del mar, donde hay más energía, pero es más difícil llegar, puede ser más peligroso también, y pues va a ser mucho más caro desarrollar un proyecto, ¿sí? Entonces, sí, la mayor energía y los sitios ideales son en mar abierto. Sin embargo, lo que se ha desarrollado hasta ahora es más cercano a tierra. Entre otras cosas porque cuando se genera esta energía, ¿cómo la vamos a traer a tierra? Hay que traerla a través de cables, ¿cierto? Y no es lo mismo tirar un cable desde el medio del mar, en medio del océano Atlántico, digámoslo así, que tirar un cable cercano a la costa. Eso genera un costo muy fuerte, además de otras implicaciones que vamos a ver. Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos de la energía marina? Hay varios retos. Uno, el poder de las olas, aunque en tiempo es constante, puede ser impredecible, ¿sí? Es decir, las olas en un periodo de tiempo de 12 horas puede ser algo constante, pero ¿qué va a pasar las 12 horas siguientes? No lo sabemos. Como les mencioné, las áreas donde hay olas fuertes son muy peligrosas. Ya ustedes se lo imaginarán, pues no es lo mismo, imagínense ustedes nadando en la mitad del mar a estar nadando en la playa. Olas súper grandes, me imagino que lo han visto de pronto hasta en películas, esas tormentas que se generan en la mitad del mar y los barcos se hunden y se voltean y todo esto. Bueno, entonces son áreas muy peligrosas. Y el peligro no es solo para el ser humano, el peligro son para la tecnología, para la maquinaria que se va a utilizar en estos sitios. El otro problema, digamos, de la energía marina, que no tienen en este momento la energía solar y la energía eólica, es que todavía está muy bebé, todavía está muy en proceso de desarrollarse. Si ya les han hablado, no estoy seguro si ya les han hablado de energías eólicas y energía solar, pero cuando hablamos de energía eólica o energía del viento, perdón, siempre se piensan en turbinas de viento. Hay turbinas de viento, ¿cierto? Energía solar se piensa en paneles solares. La tecnología ya está muy definida. Los equipos ya están muy estandarizados. Energía eólica, turbina de viento. Energía solar, paneles solares. Pero en energías marinas no hemos llegado hasta allá todavía. En energías marinas hay muchos prototipos de tecnologías, muchas compañías salen con sus propios inventos y desarrollos y no se ha logrado estandarizar una tecnología
que realmente sirva en cualquier parte, ¿sí? Entonces, ese es un problema actual. Y existen en el momento aproximadamente un promedio de 1000 patentes, es decir, 1000 inventos de tecnologías marinas. Y eso es demasiado, ¿sí? La idea sería llegar a una tecnología que, digamos, esta es la óptima y esta es la que podemos utilizar en Colombia, en Inglaterra, en Japón, en todas partes. Pero allá no estamos todavía, allá no hemos podido llegar todavía. Bueno, entonces vamos a hablar de esas tecnologías, de esos equipos que nos permiten extraer la energía marina. De nuevo, energía solar, paneles solares. Energía del viento, turbinas de viento. Entonces, ¿cuáles son esos equipos que nos permiten obtener la energía del mar? Bueno, sí, las energías marinas. Entonces, primero que todo, los desarrollos comerciales hasta el momento más importantes necesitan generalmente por lo menos unos 40 metros de agua profunda, ¿sí? De nuevo, eso se encuentra en alta mar y no en las costas. Segundo, se necesita un buen acceso a esos sitios. Y no todos esos sitios son de fácil acceso. Entonces, todo esto son retos, de nuevo, que tenemos. Se necesitan equipos que sean fáciles de mantener, que sean fáciles de reparar, que se le puedan cambiar los repuestos fácilmente. Muy importante es la sobrevivencia del equipo. Ya mencionamos que estos equipos, si los vamos a poner en el agua con sal, olas fuertes, corrientes marinas, etcétera, esto no es lo mismo que poner una turbina de viento en un sitio donde realmente pues no va a tener problemas de corrosión, digámoslo así. No va a sufrir de golpes fuertes de las olas. Entonces, los equipos deben ser muy, muy fuertes para sobrevivir, y esto es uno de los principales problemas actuales también para esta energía. El costo del equipo y la forma de moverlo es también importante. Tienen que ser, en teoría, equipos modulares que los vamos a mover de un lado para otro, que sea fácil llevarlos al sitio que lo queremos llevar. Sí. Y de nuevo, que no sean específicos, perdón, me salté aquí, que no sean específicos a un sitio en particular, que seamos capaces de desarrollar un equipo que lo podamos usar en cualquier parte del mundo. Esto es lo que se está trabajando, pero esto es a lo que no se ha llegado en el momento. Y por ende, de las 4 energías que les mostré, la eólica, marina, la hidroeléctrica y la solar, la marina es la menos desarrollada en este momento. Aunque el mar tiene, a través de las olas y las corrientes, un potencial grandísimo para generar energía. Bueno, para todos estos proyectos de energía, sea marina, sea del viento, solar, hidroeléctrico, etcétera, lo primero que hay que mirar, y todos los gobiernos te lo exigen, todos los gobiernos en el mundo, y aunque no lo exigieran, es algo que todos debemos mirar, son los impactos ambientales, ¿sí? Es decir, si yo voy a poner un equipo que me va a ayudar a generar energía del mar, ¿qué va a pasar con el ambiente
cuando yo ponga ese equipo en ese sitio determinado, ¿sí? Si yo lo pongo en el mar, en X punto, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los animales marinos en esa zona? Ese equipo los va a molestar, les va a perturbar su hábitat, los va a desterrar de esa zona y los va a mandar a otro sitio. Esos equipos donde los ponemos pueden afectar otras actividades económicas como la pesca, por ejemplo, sí o no. Entonces, la idea es minimizar los impactos ambientales. Lo último que queremos es que por hacer bonito hagamos feo. Es decir, si necesitamos energía, entonces arruinemos la mitad del mar para poder conseguir esa energía. De eso no se trata, ¿sí? De eso no se trata. Creo que ya hemos hecho, pues, digamos, cierto daño a los ecosistemas, o mucho daño a los ecosistemas, a través de la minería, del petróleo, de la generación de recursos. Y es ahora donde estamos, de nuevo, como especie humana, entendiendo que necesitamos esos recursos, pero a la vez necesitamos conservar el ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos ambas cosas? Conseguir el recurso, pero a la vez minimizar el impacto negativo al ambiente. Para todos estos proyectos de energías renovables, para todos los proyectos en general, incluso los de petróleo, etcétera, una de las cosas principales y que hay que hacer primero es un estudio de impacto ambiental. También se analizan los impactos positivos. Algunos de estos equipos pueden tener impactos positivos. Por ejemplo, si yo pongo un equipo de estos en el agua, yo puedo estar generando un ambiente, digamos un arrecife artificial, donde van a venir diferentes especies coralinas y se van a pegar a la estructura, a la estructura que estoy poniendo en el mar, por ejemplo. Esto podría ser de pronto un impacto positivo. A lo que me quiero referir es que no todos los impactos son negativos. Cuando hablamos de impactos ambientales, estamos hablando de los impactos, potenciales impactos negativos, pero también los que puedan ser positivos. Bueno, entonces vamos a ver algunas de estas tecnologías. Yo lo que quiero aquí, lo que les voy a mostrar en las siguientes diapositivas son algunas fotos para que ustedes se formen una idea de las diferentes formas que hay para generar esta energía. Como les dije anteriormente, todavía no está estandarizado, no existe una manera ideal, sino más bien que muchas personas están desarrollando diferentes técnicas y aún ahora están evaluando qué técnica puede ser mejor, ¿sí? Esta es una técnica, por ejemplo, que vemos aquí. Miren la foto, las olas. No es en medio del mar, es costera. Luego aquí, digamos, está utilizando energía de las olas, de unas olas que ya, como les dije anteriormente, pues traen menos energía. Pero la ventaja es que esto está en la costa, ¿sí? Entonces es de fácil acceso. ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo les muestro también, aquí tengo les puse unos links para YouTube. En lo personal, a mí me parece que es más fácil aprender viendo un video de cómo funcionan bueno, lo que ustedes quieran, ¿cierto? A mí me gusta mucho ir a YouTube y mirar videos de todas estas tecnologías, por ejemplo, cuando yo las quiero entender. Entonces, no les voy a mostrar los videos, pero pongo algunos links aquí para que ustedes, las que estén interesadas, puedan ir y mirar más o menos cómo funciona. Estos son videitos de minuto y medio, no es nada largo. Pero bueno, yo más o menos voy a tratar de explicarles qué pasa aquí. Aquí las olas golpean contra un muro, ¿sí? Y el movimiento de las olas suben y bajan.
Bajan aquí, suben, bajan, suben. Aquí hay una cámara de aire. Esto es una cámara de aire. Y en este tubo que vemos aquí, aquí hay una turbina. De pronto aquí se puede notar en esta foto la turbina. ¿Qué pasa? Cuando el agua sube y baja, se genera un vacío dentro de esta cámara, ¿sí? Entonces piensen en un pitillo. Cuando ustedes chupan por el pitillo o cuando soplan por el pitillo. E imaginen que en la mitad del pitillo ustedes tienen una turbinita. Una turbina que cuando ustedes soplan a través del pitillo o chupan, esa turbinita se mueve. Eso es básicamente lo que está haciendo aquí el agua. El agua aquí, el movimiento vertical del agua subiendo y bajando, genera ese fenómeno de succión y de lo contrario a la succión, que hace que se mueva una turbina. Y esa turbina está conectada a un eje, y ese eje está conectado a un conductor, y ese conductor da vueltas, ¿sí?, dentro de este campo, dentro de estos imanes, y eso es lo que genera la energía eléctrica. Bueno, existe otro elemento que se llama pues digámoslo que un columpio de Arquímedes. Para serles muy honesto, no sé cuál sería la traducción literal al español. Y de hecho, por eso decidí dejar esto en inglés. También tienen aquí su link a un videito de no más de 1 minuto y medio de YouTube que explican cómo funciona. Pero básicamente lo que tenemos aquí es una estructura que tiene una boya, ¿cierto? Esta boyita flota. Y esta boyita con el movimiento de las aguas sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y ese movimiento, básicamente el movimiento de la ola subiendo y bajando se traduce o digamos, pasa a esta boyita que sube y baja, y esta boyita subiendo y bajando también empuja aire, y ese aire mueve una turbina, y esa turbina mueve un generador que puede estar por aquí abajo, y este es el cable eléctrico que pasa a la electricidad, bueno, por el cual se transporta la electricidad. De nuevo miren la foto, muy cerca a la Tierra, ¿sí? Este de hecho es un prototipo, no es comercial como tal. Las fotos que les estaba mostrando, pues esta anterior y esto realmente son prototipos más que trabajos o desarrollos comerciales. Pero quiero que miren qué tan diferentes ambas. La una de la otra, no tienen nada que ver, son dos principios físicos completamente diferentes que están tratando ambos de hacer uso del movimiento de las olas. Este se llama un dragón, pues digámoslo, dragón marino. Muy bueno este videito de YouTube también. ¿Cómo funciona esto? El mar, las olas pasan por aquí. Esto es como unos brazos abiertos. Digamos que estos son un par de brazos abiertos que canalizan las olas. Las olas suben por este murito que está, digamos, inclinado. Las olas suben por el murito, caen adentro como en una especie de piscina. Pero al caer adentro de esa piscina, pasan por un hueco aquí que tiene una turbina. Entonces, el agua aquí está moviendo esa turbina. Y vuelvo y repito, esa turbina está conectada a un eje, en este caso vertical, y ese eje vertical está conectado a un conductor, y ese conductor está rotando, porque la turbina rota, dentro de un campo magnético, y así se genera la electricidad, ¿sí? Otro tipo diferente de tecnología. Les he mostrado 3 tecnologías y las 3 completamente diferentes la una de la otra. Creo que esta es la última que les voy a mostrar. Se llama el pelamis, se llama una culebra marina. Parece una culebrita, ¿sí? Tienen generalmente 3 a 4 módulos. 1,
2, 3 y 4. Y tiene 3 conectores. Paula me está preguntando cuánto tiempo más de la conferencia. Paula, ¿puedo tomar 10 minuticos más? Sí, dale, Pablo, tranquilo. Bueno, 10 minuticos más. Bueno, y entonces, simplemente esto se mueve en el mar, las olas lo mueven. Estos conectores, como ven, cada pedazo está realmente despegado, es aislado de los otros, simplemente conectados por estas rodillitas, digámoslo así, y ese movimiento aquí adentro genera también, o sea, ese movimiento genera con unas turbinitas que hay aquí y con aceite, esto ya es una turbina hidráulica, genera el movimiento. En fin, no voy a hablar mucho de eso, pero es un sistema diferente. De nuevo, lo que quería enfatizar era la cantidad de tecnologías diferentes que existen y todavía no se ha decidido cuál es la mejor para trabajar. Bueno, finalmente vamos a hablar de las corrientes marinas. ¿Cómo se forman las corrientes? Aquí hay un par de videos de YouTube que me parecieron muy interesantes, pero básicamente tiene que ver con la atracción gravitacional que ejerce la luna y el sol sobre el agua del mar, ¿sí? Y ustedes, las que han ido de pronto, eso no se ve tanto en el Atlántico, pero en el Pacífico, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que el mar se aleja mucho de la playa a ciertas horas y en otras horas el mar está, lo que estaba descubierto ahora está cubierto de agua, ¿sí? Entonces, vamos a hacer uso de esas mareas generan también unas corrientes marinas. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es el movimiento de esas corrientes. Las corrientes pueden variar en magnitud y en dirección. Generalmente los vientos vienen en una misma dirección, pero las corrientes, es decir, cuando se está hablando de energías del viento, se utilizan corrientes que vienen siempre en la misma dirección, pero la ventaja de las corrientes marinas es que se pueden utilizar corrientes de diferentes direcciones. Las corrientes marinas tienen aproximadamente 20 veces más energía que el viento, y digamos que las corrientes marinas, los cambios son menos extremos que en los vientos y en las olas. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar, digamos, desarrollos de corrientes marinas, perdón, de desarrollos de energía con corrientes marinas? Las vamos a desarrollar en sitios donde hayan por lo menos corrientes que tengan cierta velocidad mínima. Esa velocidad son 2.5 metros por segundo. Que sean corrientes que no sean turbulentas, sino que sean realmente constantes. Profundidades entre 25 y 30 metros de profundidad. Que haya buen acceso para la construcción de los equipos o para poner los equipos. En fin, hay una serie de condiciones. A lo que quiero llegar con esto, la conclusión es, no se puede hacer en cualquier parte. Hay que hacer estudios para entender cuáles son los mejores sitios donde se puedan poner estos desarrollos de energía marina. Y aquí sí se habla básicamente de turbinas. Así como hay turbinas de viento, existen turbinas marinas, ¿sí? Y como les dije, la energía, por ejemplo, la densidad energética del viento puede ser, por ejemplo, de un proyecto de viento, puede estar entre 10 y 20 megawatts por kilómetro cuadrado. Esa es la unidad de medida de densidad de la energía. Pero para un proyecto similar, con corrientes, puede estar entre el 50 y el 100%.
perdón, entre 50 y 100 megawatts. Es decir, estamos hablando de más del doble. Es decir, podemos generar con un proyecto similar más del doble de energía, un proyecto similar a uno de viento. Bueno, brevemente, hay diferentes tipos de turbinas eléctricas, perdón, de turbinas marinas. Aquí lo que les quería mostrar eran los diferentes tipos de turbinas. Se pueden poner a diferentes profundidades. Algunas se anclan a la tierra, otras están flotando. Hay diferentes medios de flotación. Pero en general la tecnología es la misma, turbinas marinas. Un par de fotos de turbinas. Más fotos de turbinas diferentes, pero a la vez el principio físico es el mismo, diferente a lo que vimos con las mareas, perdón, las mareas no, con las olas. Y este sí es diferente, esto se llama un hidroplano y funciona como la cola de un delfín o de una ballena. Sube y baja, y ese movimiento se traduce aquí en una turbina también. Bueno, ese es el final de la presentación.